Hola a todos, bienvenidos a esta sesión donde vamos a meternos de lleno con un tema que es la base de todo en anatomía, la artrología. Juntos vamos a dibujar ese mapa que conecta cada pieza de nuestro esqueleto. Antes de nada, pensemos en una cosa. Tenemos más de 200 huesos. ¿Qué es lo que hace que todo esto no sea un montón de piezas sueltas? ¿Qué nos permite movernos, saltar o simplemente estar de pie? Bueno, pues la respuesta está, como imagináis, en las articulaciones. Y precisamente la ciencia que se encarga de estudiar esas conexiones es la artrología. Es uno de los pilares de la anatomía, y os aseguro que dominarla es fundamental para entender cómo funciona el cuerpo, y por supuesto por qué a veces falla. Bien, vamos con la definición del libro. La artrología es, textualmente, el estudio del conjunto de formaciones anatómicas que unen dos o más huesos, así de simple en apariencia y así de complejo en el fondo. Cada una de esas uniones es lo que llamamos una articulación. Y aquí viene lo más importante de todo. Podríamos clasificarlas de 1000 maneras, pero la que de verdad nos sirve, la más funcional, es según su capacidad de movimiento. Esto nos da una pista inmediata sobre para qué sirven. Y aquí lo tenéis. Este es el mapa mental que hay que grabarse a fuego. Son 3 grandes grupos según el movimiento. Primero, las sinartrosis, que son las uniones fijas, inmóviles. Luego, las anfiartrosis, que tienen un poquito de movimiento. Y finalmente, las diartrosis, las reinas de la movilidad. Este es el esquema de todo lo que vamos a ver hoy. Perfecto, pues vamos a bucear en la primera categoría, la sinartrosis. Podríamos imaginarlas como la soldadura del esqueleto. Aquí lo que importa es la estabilidad total. El movimiento es cero. La definición es muy directa. Son articulaciones que están unidas, o por tejido fibroso o por cartílago. Y su característica principal, que no permiten ningún movimiento que se pueda apreciar. Son uniones totalmente sólidas. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. A la izquierda vemos un ejemplo de unión fibrosa, como son las suturas del cráneo. Y a la derecha, una unión de tipo cartilaginoso. Usamos dos tejidos diferentes, pero el objetivo es el mismo, que no se mueva. Vale, dentro de las que usan tejido fibroso hay 3 subtipos que hay que conocer sí o sí. Las suturas, que son el ejemplo más claro, las sindesmosis, que son un caso un poco particular, y las gonfosis, que son únicas, ya veréis. Ahora, fijaos bien en la imagen, porque esto es una pasada. Los tipos de suturas. La A es la sutura dentada, parece un engranaje. La B es la escamosa, donde las superficies están cortadas en bisel. La C es plana, un contacto simple. Y la D, la esquindilesis, que es como una cresta que encaja en una ranura. Esto es pura ingeniería biológica. Pasamos a la sindesmosis. Aquí la cosa cambia un poco, porque los huesos están unidos por fibras más largas, como esta membrana que vemos entre el radio y el cúbito. Esto permite un movimiento muy, pero que muy limitado, pero que es absolutamente crucial para girar el antebrazo. Y para acabar con la sinartrosis nos queda la sincondrosis. Esta es una unión por cartílago y hialino. Y ojo, el detalle clínico aquí es que muchas son temporales. El mejor ejemplo es el cartílago de crecimiento en los huesos largos. Une las partes del hueso mientras crecemos y con el tiempo se convierte en hueso sólido. Muy bien, dejamos atrás la rigidez absoluta y pasamos a la siguiente categoría, las anfiartrosis, que son, por así decirlo, las articulaciones amortiguadoras de nuestro cuerpo. La palabra clave en las anfiartrosis, la que lo explica todo, es fibrocartílago. Es un tejido súper resistente pero a la vez elástico, y es justo lo que permite ese movimiento limitado que las caracteriza. Si hubiese que recordar un único ejemplo, que sea este, los discos intervertebrales. Cada disco por separado se mueve poquísimo, pero si sumamos el movimiento de todos, la columna adquiere una flexibilidad increíble. Y esto nos lleva a su función principal. Como bien dice la cita, no se trata solo de ser flexibles, es que son fundamentales para absorber los golpes del día a día. Cuando caminamos, corremos, saltamos, protegen nuestra columna y, por tanto, nuestro sistema nervioso. Y así llegamos a la joya de la corona, la categoría más compleja, la más variada y sin duda la más fascinante, las diartrosis. Aquí es donde de verdad ocurre la magia del movimiento. La característica que define a una diartrosis, y esto es pregunta de examen seguro, es la presencia de una cavidad sinovial. Ese espacio entre los huesos lleno de líquido es lo que permite que se deslicen el uno sobre el otro con una fricción mínima.
Toda diartrosis que se precie comparte estos elementos. Tiene una cápsula articular que la envuelve y le da estabilidad. Tiene ligamentos por fuera que la refuerzan. Las superficies de los huesos están cubiertas de cartílago hialino para que deslicen suavemente. Y por supuesto, la membrana sinovial, que es como la fábrica que produce el lubricante, el líquido sinovial. A ver, ¿y cómo ponemos orden en esta enorme variedad de diartrosis? Pues muy fácil, usando los ejes de movimiento. Algunas solo se mueven en un eje, como la bisagra de una puerta, son uniaxiales. Otras se mueven en dos, son biaxiales. Y las más móviles, como el hombro, se mueven en 3 o más ejes. Esas son las multiaxiales. Esta comparación lo deja clarísimo. Pensemos en el codo. Solo permite doblar y estirar. Es una bisagra, por tanto, uniaxial. Ahora lo comparamos con el hombro, que podemos moverlo en círculos hacia adelante y hacia atrás, un ejemplo perfecto de articulación multiaxial. Al final, la forma de la articulación es la que determina su función. De acuerdo, hemos cubierto bastante terreno, ¿verdad? Pues ahora vamos a consolidar todo en una diapositiva final, de esas de alto rendimiento. Esto es lo que hay que saber sí o sí para cualquier examen. Vamos a repasar esta tabla juntos. Sinartrosis, movilidad, inmóvil, tejido, fibroso o cartílago. El ejemplo clave, las suturas del cráneo. Pasamos a la anfiartrosis, semimóvil, gracias al fibrocartílago. El ejemplo estrella, el disco intervertebral. Y por último, la diartrosis, móvil, caracterizada por la cavidad sinovial. El gran ejemplo, la articulación del hombro. Quien entienda esta tabla ha entendido lo esencial de la artrología. Y para terminar, queda una pregunta en el aire. Ahora que hemos visto el mapa completo, desde las uniones más firmes a las más móviles, ¿dónde pensáis que ocurren la mayoría de las lesiones? Y lo más importante, ¿qué relación hay entre la movilidad de una articulación y el riesgo de que se lesione? Es algo para darle una vuelta, porque justo ahí empieza el camino hacia la patología articular.